Bueno, muchas veces hemos oído hablar de las raíces cuadradas, cúbicas, raíces quintas, cuartas, quintas de un número. Y hemos oído también la palabra radical. Vamos a ver cuál es la diferencia entre raíces y radical y qué son exactamente las raíces de un número real. Por ejemplo, imaginemos que queremos preguntarnos por las raíces cúbicas de 7. Bueno, pues las raíces cúbicas de 7 son las soluciones de esta ecuación. Es decir, son los números, es decir, el x representa los números que elevado al cubo me dan 7. Esas son las raíces cúbicas de 7. En este caso, esos números son unos números irracionales. No son unos números enteros ni decimales exactos. Son irracionales, que tienen infinitos decimales no periódicos. Tenemos otro ejemplo, serían las raíces cúbicas. ¿Cuáles son las raíces cúbicas de 8? En este caso, nosotros sabemos que los números que elevado al cubo son 8, es decir, esas raíces, los números que elevado al cubo dan 8 son las raíces cúbicas de 8. En este caso es x igual a 2. Entonces, 2 es la raíz cúbica de 8. Además, esta ecuación no tiene más soluciones, solo 2 al cubo da 8. Entonces, en este caso, la hemos podido calcular de una manera exacta, ha dado un resultado entero. Pero en el caso de arriba, las raíces cúbicas de 7 no son exactas. Entonces, ¿qué utilizamos para representarlas? Como no sabemos cuál es el resultado, pues escribimos un radical, un símbolo que quiere decir eso que estoy buscando, es decir, la raíz cúbica de 7, un número que elevado al cubo da 7. Como no sé cuál es, lo escribo de esta manera. Entonces, ¿qué es un radical? Es un símbolo matemático para representar un número que cumple esta condición, que al elevarlo al cubo da 7, pero que no sé cuál es. Entonces lo escribo así. Si yo le doy a la calculadora para que me lo calcule, pues sí me saldrá un número con muchos decimales. Entonces, un radical es la expresión de estas raíces que no son exactas, que tienen infinitos decimales, y que la escribo de esta manera. Es una manera de por lo menos poder escribirla y trabajar con ella, aunque no sepa cuál es su expresión. Vamos a ver qué tipos de raíces podemos tener. Por ejemplo, aquí hemos visto que hemos puesto un índice o exponente impar y un número positivo. Entonces podemos tener las raíces de índice impar de números positivos. Bueno, aquí abajo tenemos una solucionada, vemos que solo hay una y positiva. Vamos a poner más ejemplos. Raíz de índice par, por ejemplo, cuadrada, de 4. En este caso, tengo exponente par. Cuando hable de raíz hablaré de índice, pero ahora exponente par y de un número positivo. ¿Cuáles son las raíces cuadradas de 4? Los números, lo representan estas x, los números que al cuadrado dan 4. Entonces, en este caso, ¿qué número al cuadrado dan 4? Pues tengo 2. Más 2 y menos 2. Más 2 y menos 2. O sea que vamos a ver que vemos que cuando las raíces son de índice par y los números son positivos, entonces tenemos dos raíces y opuestas, más, menos, algo. ¿Qué hubiera pasado si yo no puedo saber con exactitud cuál es? Porque la de arriba era muy fácil. 2 al cuadrado da 4 y menos 2 al cuadrado da 4. Pero aquí abajo es más difícil. ¿Qué números? A ver, las raíces, nos preguntamos por las raíces cuadradas de 5. ¿Qué números elevados al cuadrado dan 5? Entonces yo, como no lo sé, simplemente
voy a representarlo de esta manera. Sí sé que cuando es índice par y cuando el número es positivo, como aquí arriba, va a tener 2 y opuestas, ¿vale? Eso sí lo sé. Entonces voy a representar más, menos, con un radical, raíz cuadrada de 5. O sea que tenemos 2 más raíz de 5 menos raíz de 5. Entonces, este radical me está representando a esos números que al cuadrado dan 5, que son las raíces cuadradas de 5. Voy a preguntarme ahora por las raíces cúbicas de menos 8. ¿Cuáles son las raíces cúbicas de menos 8? Los números que elevado al cubo dan menos 8. ¿Quiénes son? Pues son, o es, menos 2. Menos 2 es el único número que elevado al cubo da menos 8. ¿Y si no lo hubiera podido representar? Por ejemplo, raíz quinta de 2. ¿Cuáles son las raíces quintas de 2? Números que elevado a 5 dan 2. ¿Cómo no lo puedo representar? Perdón, de 2 no, de menos 2. Vamos a poner menos 2. Que seguimos con exponente impar, números negativos. En este caso, como no sé el número, es un número irracional muy complicado, pues matemáticamente lo represento así. Menos, porque hemos dicho que las raíces de índice impar, como estas dos, de números negativos, son negativas. Entonces pongo menos la raíz quinta y uso un radical. Entonces, esta expresión, este menos, da igual que esté fuera que dentro, ¿vale? En los dos casos es lo mismo. Realmente debería estar dentro, pero es igual que fuera. En este caso es igual que fuera. Bueno, pues, ¿qué es un radical? Un símbolo para expresar ese número que no conozco. Números que elevado a 5 dan menos 2. Pues lo represento de esta manera. Esto tendrá infinitos decimales, empezará menos no sé qué, infinitos decimales, ¿vale? Y yo lo represento de esta manera. Hemos visto índice impar, número positivo. Índice par, número positivo. Índice impar, números negativos. Y nos falta índice par, por ejemplo, x elevado a 2, la raíz cuadrada de menos 4 y número negativo. Bueno, la raíz cuadrada de menos 4 es un número que al cuadrado da menos 4. No hay, porque cualquier número que elevamos al cuadrado da positivo. Entonces no hay un número real que al elevar al cuadrado dé menos 4. En este caso no hay, no tiene solución. Tanto si la pongo así, como si pusiera otro ejemplo más complicado, siempre que el número sea negativo y el índice sea par, no tiene solución. Entonces, hemos visto que hay 4 casos. Índice impar, número positivo. Índice par, número positivo. Índice impar, número negativo. Y por último, índice par, número negativo, que no tiene solución. En el primer caso hay una sola raíz, en el segundo caso 2 raíces opuestas, tercer caso hay una raíz negativa y en el cuarto caso no hay solución. Entonces, todo esto vamos a hacer una pequeña tabla con estos 4 casos. Vamos a usar la tabla. Vamos a poner índice. A continuación vamos a poner número. Índice va a ser par o impar. Número va a ser positivo o negativo. Ecuación. Ecuación que nos va a definir cuáles son las raíces que buscamos. Raíces. Vale. Vamos a poner un ejemplo de cada uno. ¿Vale? Vamos a bajar un poquillo.
Debajo, empezamos. Índice par, número positivo. Por ejemplo, las raíces cuartas de 7. Esta es la ecuación. Números que elevados a 4 dan 7. ¿Cómo lo expresamos? Hemos dicho que en ese caso tiene 2. Una positiva, una negativa. Vamos a ponerla aquí delante. Vamos a poner... vaya. Vamos a poner la x delante. Vamos a ver, ya que tenemos la ecuación, pues ponemos la x. Más, menos, la raíz cuarta de 7. Entonces, acordaros, esto es un radical. Le hemos utilizado un radical para expresar esa raíz. Esto de arriba se llama índice, esto de dentro se llama radicando. Índice, radicando. Otro caso. Índice par, número negativo. Por ejemplo, raíces sexta, índice par, de menos 4. Hemos dicho que en ese caso no hay solución. Siempre que elevamos a un número par da positivo, no negativo. Luego, no hay. Raíces, no hay. Siguiente. Índice impar. Número positivo. Ejemplo de ecuación de índice impar, pues por ejemplo, vamos a buscar las raíces quintas, por ejemplo, de 3. Hemos dicho que en este caso hay una sola raíz y que es positiva. ¿Cómo lo representamos? Como no la puedo calcular, por eso no es exacta, la calculadora me puede dar algunos decimales. Pues la represento con un radical. Raíz quinta de 3. Por último, índice impar y número negativo. Negativo, por ejemplo, una ecuación podría ser x elevado a 3 y aquí menos 6. Estoy buscando las raíces cúbicas de menos 6. Números que al cubo dan menos 6. Pues tengo, por ejemplo, hemos dicho que tenemos una negativa y la expresamos así. Menos con este radical. ¿Vale? El menos puede estar dentro o está fuera. Lo puedo poner dentro o fuera. O sea, esto es lo mismo que esto. ¿Vale? Estas dos cosas son iguales.